Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa del mes de diciembre, aquí en De Carreño a los Libros. Hoy vamos a conversar sobre un libro, una novela, que le tengo mucho cariño porque le encuentro realmente una narración espectacular, donde historia y literatura van de la manito, tomaditos, así como buenas amigas. Esta gran obra de Isabel Allende, Inés del alma mía, ya tiene sus años, ¿no? 2006, la primera edición. Inés del alma mía. Digamos, para comenzar el tema, ¿verdad?, que los personajes femeninos ocupan realmente memorables páginas en la narrativa de Isabel Allende. No es solamente esta, nosotros podemos recordar tantas otras, ¿no? Eva Luna, Hija de la Fortuna, Afrodita, o no sé, los cuentos de Eva Luna, claro. Son varias obras en que el personaje femenino adquiere una relevancia trascendental en el relato. Bueno, Inés del alma mía es una de estas novelas donde el personaje se roba la película, amigos. Así es. Son personajes de verdad que Isabel Allende trabaja con mucha libertad y con mucho talento también, y que han convertido sus personajes en figuras mundiales, ¿no? Isabel Allende es una escritora de nombre planetario, traducida a todos los idiomas prácticamente, ¿no? Estos personajes, o creados o situados dentro de un contexto histórico, realmente son estudiados, investigados por Isabel Allende. Yo creo que uno de los valores que ella tiene como escritora es que es una mujer muy estudiosa, una escritora muy estudiosa. Ella pasa un tiempo largo recopilando información, aprendiendo sobre el tema, conociendo en este caso al personaje, Inés Suárez, ¿no? La gente suele decir Inés de Suárez, pero no, es Inés Suárez solamente, amigos. Entonces, hay una literatura acá, porque evidentemente es una novela, pero una literatura esa de ficción y de realidad, como muchas de las obras de Isabel Allende, como La Casa de los Espíritus, por ejemplo, ¿no? En la que la invención literaria se construye, se elabora desde su imaginación, pero también desde la investigación documental. Claro, ella cita, ¿verdad?, lo siguiente: en estas páginas dice, narro los hechos tal como fueron documentados. En estas páginas, Inés del alma mía. Me limité, dice Isabel, a hilarlos con un ejercicio mínimo de imaginación. Esta es una obra de intuición, dice ella, pero cualquier similitud con hechos y personajes de la conquista de Chile no es casual. ¿Ya? Eso es una advertencia necesaria con que se abre el relato de esta novela. Así comienza la novela. Entonces, si ustedes tienen un ejemplar, lo abren y va a comenzar con estas palabras.
Lo que pasa es que mucho de lo que nosotros vemos en estas mujeres aguerridas, osadas, de Isabel Allende, responden bastante a lo que ella es, a lo que ella fue. Ella era una periodista, ¿no? Ya vamos a conversar un poco sobre eso. Y hacía una entrevista que Dios me libre, ¿no? Para la época, década del 60. Ya vamos a ver. Entonces, claro, a ella le gustan las mujeres aguerridas, luchadoras, mujeres diferentes. Esas mujeres que son infractoras del orden protocolar, ¿no? Ese orden establecido socialmente, donde la mujer permanecía bastante rezagada, ¿no? Bajo el alero del hombre, de su pareja, de su marido, ¿no? Entonces, y sobre todo en la época de Inés Suárez. Piensen ustedes lo que significaba en ese momento cuando los hombres partían a la lucha, a la aventura, eran como las viudas, ¿no? Ya estaban obligadas a vestir de negro y su única salida eran a la iglesia, porque se suponía que los maridos no volvían nunca más de la guerra. Entonces, claro, Inés es parte de este protocolo histórico, social, efectivamente. Por eso no hay que extrañar mucho la presencia de estos personajes, amigos, que deben imponerse en un mundo hecho por los hombres para los hombres, claro. Y ella dice, respecto, ¿no?, de Inés, Inés fue víctima de la pacatería chilena. Ella no era la esposa virtuosa, dice Isabel Allende. No representa al ideal de la mujer para los cronistas de aquel tiempo. Estamos hablando del siglo XIX, claro. Ella no era la señora de Pedro de Valdivia, no. Era en realidad la amante, ¿no? Era su barragana, la palabra que usa Isabel, ¿no? Era su barragana, la concubina de un hombre casado. Una mujer que desafiaba todas las reglas, muy moderna en ese sentido. Entonces, esta es una entrevista que le hace a Marcelo Simonetti el año 2006 y que ustedes encuentran en el sitio Memoria Chilena, un sitio espectacular, amigos, vale la pena visitarlo. Memoria Chilena, así. Entren al sitio, les va a encantar, de verdad. Entonces, Isabel sabe cómo comunicar y comunicarse, ¿no?, con sus personajes femeninos. Sabe cómo darles sus propias vivencias, podemos decir, anímicas y de letras, por supuesto. Por eso sus personajes, si ustedes han leído Isabel Allende, se mueven con tanta facilidad, rompiendo estos protocolos. Son tan fácilmente transgresoras, ¿no? No les cuesta mucho. Tienen desparpajo, tienen personalidad, en cualquier momento, ¿no? En cualquier terreno, claro, y en toda circunstancia. Son mujeres especiales estas figuras femeninas creadas o recreadas por Isabel Allende. Como esta Isabel, pues. Como esta Isabel del alma mía. Sí, que, imagínense, con su comportamiento,
remece la sociedad, alborota la sociedad, amigos. La sociedad chilena de esa época, por supuesto, con sus irreverentes, esta Isabel Allende ahora, la autora, esta mujer irreverente que se refleja en sus personajes de carne y de letra, como yo suelo decir. Esta mujer ahora, la escritora Isabel Allende, remece esa sociedad chilena bien pacata, ya bien entrado el siglo XX, no década del 60, varios años, 60 al inicio de los años 70, 67 al 74, por ahí, ¿no? Entonces, Isabel Allende era una columnista de muchos trabajos periodísticos. Escribió muchas columnas que recogieron dramas nacionales, como la mendicidad infantil, por ejemplo, o que abordaban vivencias femeninas tradicionalmente ocultas, solapadas por los medios de comunicación. Claro, porque en esa sociedad de los años 60, primeros años de la década del 70, la sociedad chilena, estamos hablando de hace 50 más años, era muy pacata, ¿no? Y había temas que no se trataban, como la infidelidad femenina, por ejemplo. En el hombre estaba todo permitido, pero no en la mujer. Sin duda, entonces eran temas controversiales que nadie tocaba, excepto Isabel Allende, excepto ella, claro. También esto está ahí en el sitio Memoria Chilena, ¿no? Entonces, hay una entrevista que fue célebre, se recuerda mucho, que es Entrevista a una mujer infiel, del año 67, es decir, un año después de la publicación de Isabel del alma mía, ¿no? Hay preguntas que hoy no provocan nada, pero que en ese momento eran preguntas odiosas, virulentas, como yo las llamo, ¿no? Que remecían, zamarreaban la conciencia social, no eran aceptadas de buenas a primeras, ¿no? Y también la moral de la época, esa moral falsa, ¿no? Sin duda. Entonces, por ejemplo, ¿por qué le fue infiel usted a su marido por primera vez? Imagínense la pregunta. Oye, ¿alguien le puede preguntar? Bueno, tal vez no le va a responder tan abiertamente, pero usted puede preguntarle, no sé. Aunque igual el periodista tendría alguna duda de preguntar algo tan íntimo. Hoy, cuando grabo el programa, ¿verdad? Un día sábado 9 de diciembre de 2023. Hoy ya sería una pregunta compleja. Pero ella le preguntaba con todo desparpajo, como con el mismo desparpajo con que actúan sus personajes. Claro. Entonces imagínense, ¿por qué le fue infiel usted a su marido? Por primera vez, sí. En esa ocasión, dice usted que no hubo compromiso emocional. ¿Usted piensa que, como el hombre, la mujer puede tener una relación sexual sin estar enamorada? ¿O es frecuente el caso de infidelidad femenina entre la gente de su edad, de su medio? Se le preguntaba a la gente de la clase media para arriba, pues amigo, claro. Entonces vean, esa es la Isabel Allende, la joven columnista, la joven escritora. Entonces, no podemos sorprendernos de cómo comienza la novela, en las primeras páginas de la novela que comentamos, Isabel del alma mía. Inés Suárez nos describe, fíjense, el momento en que pierde su virginidad y cómo nos narra
ese momento en que pierde su virginidad, con una limpieza narrativa, así, sin ocultamientos y sin que el lector tenga que imaginarse nada, o sin que el lector tenga que sospechar nada, porque el relato está ahí para verlo. Sí, usted lo puede ver, claro. Una narración ardiente, ¿verdad? Una escena como esa que ustedes suelen ver en el cine. Nada que envidiarle, en absoluto. Apta para adultos, por supuesto, pues claro. ¿Cómo pide la censura? ¿Verdad? Veamos. Sí, veamos. Y escuchemos, claro, la narración de Isabel Suárez. ¿Qué dice? Habíamos llevado aceitunas, pan y una botella de vino que le había robado a mi abuelo y que bebimos en sorbos traviesos de la boca del otro. Besos, vino, risa, el calor que se desprendía de la tierra y nosotros enamorados. Me quitó la blusa y la camisa y me lamió los senos. Dijo que eran como duraznos maduros y dulces, aunque a mí me parecían más bien ciruelas duras. Y siguió explorándome con la lengua hasta que creí morir de gusto y amor. Recuerdo que se tendió de espaldas sobre las hojas y me hizo montarlo, desnuda, húmeda de sudor y deseo, porque quiso que yo impusiera el ritmo de nuestra danza. Así de a poco y como jugando, sin susto ni dolor, terminé con mi virginidad. Esa es Inés Suárez, la protagonista. Pero detrás de ella está Isabel Allende, la escritora. Esta escritora creadora de este tipo de personajes osados, como yo los llamo, ¿no? Personajes aguerridos, que no tienen nada que ver con el mundo protocolar impuesto, como dije, por una sociedad de hombres para los hombres. No, en absoluto. Entonces, Inés Suárez narra la pérdida de su virginidad sin eufemismos, sin rodeo de por medio, en un estilo directo, claro, rotundo, absolutamente concreto, tal como la joven periodista Isabel Allende, ¿verdad?, formulaba sus preguntas. Así, con esa misma claridad, con esa misma osadía, con esa misma valentía, ¿cierto? Para esa época, ¿verdad? Que tanto incomodaban, claro que sí, a los lectores de esta sociedad chilena bastante solapada, ¿no?, de la época. Entonces, de los años 60, 70, como dije. Ahí, fíjense, ¿se siente usted culpable, dice, cuando le es infiel a su esposo? Otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué respondería Inés Suárez? No sé, pues le dirían, no sé. ¿Cuáles diría usted que son las causas principales de la infidelidad, de su infidelidad? Luego, ¿fue tildada de mentirosa o inmoral?
Así, esa es la Isabel Allende joven, la columnista, esa que se proyecta en sus novelas, y esa que está aquí, en Inés, del alma mía. Entonces, realidad y ficción se confunden, amigos, claro que sí, en ambos personajes. En ambos personajes, ¿cierto? Isabel Allende, para mí, yo acompañaba mucho de sus columnas. Y de verdad me provocaban bastante, no diría estupor, pero sí me daban risa la forma como ella era. Le escuché muchas entrevistas. Leo prácticamente todo lo que ella publica, todas sus novelas. En casa, en mi biblioteca, tengo una parte solo dedicada a las obras de Isabel Allende. Mi esposa también es fanática de Isabel Allende, entonces compartimos un montón de gustos literarios. Así que tengo un conocimiento de Isabel Allende columnista, de Isabel Allende novelista, cuentista. Nos gusta Isabel Allende, nos gusta ese estilo que tiene, esa forma de ser ella. Ella misma parece un personaje de ficción. Y sus personajes literarios, sus personajes ficcionales, tienen mucho de realidad. ¿Por qué? Porque muchas de sus obras, prácticamente todas, son documentadas. Ella pasa tiempo en bibliotecas, hurgueteando libros, revistas, diarios, en fin. Es una escritora estudiosa, Isabel Allende. Entonces, claro, se confunde el personaje, el de letras y como yo digo siempre en mis columnas y en mis programas, el de carne y hueso. Isabel Inés Suárez, la mujer esta postergada de la historia. ¿Quién habla de Inés Suárez? Como mucho aparece de repente en algún librito de historia con una espada así enarbolándola sobre su cabeza. Pero Inés Suárez fue como el empujón de Pedro de Valdivia, el aliciente. Pero nadie habla de Inés Suárez, todos hablan de Pedro de Valdivia. Claro. Pero esta mujer que parte ¿de dónde? De Plasencia, de allá, ¿no es cierto?, a América, y parte en busca de su marido. Un poco ella no quiere quedarse como las otras mujeres, estas viudas, ¿no? Estas viudas de la guerra, ¿no? Entonces, esta es una mujer atípica, Inés Suárez, porque parte en busca de su marido, ¿no? Eso está ahí. Es un registro de la historia. Entonces, este partir en esta aventura, en esa época, revela una mujer atípica absolutamente para su época, que, como hemos dicho, está acondicionada por los hombres a las labores domésticas. ¿Cuál es la labor de la mujer en esa época? La labor doméstica, parir, sustancialmente tener hijos, bordar, ir a la iglesia, atender el marido, lavar. Entonces, claro, todas las labores domésticas. Y bueno, y los servicios sexuales, pues, para el marido, cuando el marido quisiera, ¿no? Entonces, claro, una especie, como yo llamo, de objeto de consumo del marido. Esa es la concepción de la mujer en el siglo XIX, en la época de Inés Suárez. Esta mujer que parte de Plasencia en busca de su marido, ¿no? Entonces, claro, es una mujer absolutamente moderna, sin duda. Y mira en la época, estoy citando, en que vive, la de la Inquisición, la de la España sombría. Pero ella siempre va a contramano.
dice Isabel Allende. Cuando los maridos partían a las Indias, ¿no es cierto?, en esta aventura, las señoras adquirían el título de viudas de Indias. Estas eran las viudas, ¿no? Viudas de Indias. Y debían vestir de negro, claro. Y no tener más salida que a la iglesia y el mercado. Eso es Isabel Allende en la entrevista a Marcelo Simonetti, que está en Memoria Chilena. Entonces sí, ese no es invento de la escritora Isabel Allende. Eso es registro de la historia de la época de Inés Suárez. Entonces, claro, Inés, esta Inés, la del alma mía, la ficción literaria de Inés Suárez, vive en las páginas de la novela la vida aventurera de amor y de sangre que la historia, con su mirada de hombre, ¿no es cierto?, conquistador, ignoró de la mujer de carne y hueso que un día partió en busca de su esposo. Eso es. Eso es. Y continúa esta entrevista, ¿no? Dice, yo no creía como Juan, continúa Inés, vamos a citar a Inés. Yo no creía como Juan en la existencia de una ciudad de oro. Fíjese un poco, es como Isabel, ¿no? Por eso es que uno se confunde. Isabel Allende, Inés Suárez, porque hay mucha similitud entre el personaje creado y su creadora, ¿verdad? Entre el personaje de ficción y el personaje de carne y hueso, que es Isabel. Entonces, claro, yo no creía, como Juan, dice Inés Suárez, en la existencia de una ciudad de oro, de aguas encantadas, que otorgaban la eterna juventud, que eran los mitos que se hablaba de esta América Latina, ¿no? Esta América maravillosa. Pero sospechaba, dice Inés, que había algo más valioso. Y fíjense, ¿qué era lo que Inés sospechaba que había de más valioso que estas minas de oro, que esta fuente, qué sé yo, de la juventud, y todos estos mitos dorados? La libertad. Vean, la libertad que en Plasencia, que en la España de la época, que la Inquisición impedía a la mujer tener. Entonces ya dice, la libertad. En las Indias, cada uno era su propio amo. No había que inclinarse ante nadie. Se podía, dice ella, se podían cometer errores y empezar de nuevo, ser otra persona, vivir otra vida. Vean qué maravilla el pensamiento de Inés, ¿no? Allá nadie cargaba con el deshonor por mucho tiempo y hasta el más humilde podría encumbrarse. Vean qué texto más maravilloso este de la novela, ¿no? De Inés del alma mía. Este es un pasaje, una especie de monólogo de Inés Suárez, ¿no? Entonces valía la pena emprender este viaje en busca de su marido. Y no por las riquezas prometidas, sino por la libertad, por la posibilidad que las Indias ofrecía de ser alguien libre, la posibilidad que las Indias ofrecía de cometer algún tipo de error, enmendar ese error y ser otra persona, iniciar un nuevo camino. ¿Qué es lo que el hombre es? El hombre aprende de sus errores. Claro que sí. Entonces, vamos perfilando una novela que se construye también sobre la base de la reflexión del personaje. No es un personaje Inés alocado,
un personaje tonto, un personaje que anda por el mundo, por las Indias, a ciegas. Inés tiene un propósito, que no es la riqueza per se, es la libertad, la posibilidad de ser una mujer libre en un mundo que es desconocido, pero que le ofrece esa posibilidad. Inés del alma mía es una novela espectacular, amigos. Entonces, claro, Isabel Allende le da vida a ambas Inés. Le da vida a la mujer histórica, olvidada por la historia, que realza la figura de Pedro de Valdivia, pero olvida a su amante, a su concubina, como dice no Isabel Allende. Y le da realce a la mujer literaria, a las dos. Desde su mirada, por supuesto, desde su mirada de mujer, que desde sus primeros años, cuando practicaba el periodismo, ¿no? Ese periodismo crítico, pero también atípico, como acabamos de ver por las preguntas que ella hacía y que yo quise presentárselas acá para establecer un contacto efectivo, verdadero, con esta Inés, que también es muy avanzada para su época, ¿verdad? Una mujer osada, valiente, que rompe con los protocolos, como lo hizo la columnista Isabel Allende, sin duda. Entonces, esta Isabel Allende no solamente rompe con estos protocolos, sino es una mujer que tiene un gran sentido del humor también, y se nota, ¿no? Cuando describe la escena en que pierde la virginidad y dice que a ella le parece que sus pechos parecen más ciruelas duras, entonces, claro, uno se ríe de esa descripción, ¿no? Entonces, ella alteró el orden de las cosas con sus columnas humorísticas y con sus reportajes que incomodaban, por supuesto, a esta pacata sociedad chilena. Claro que sí, de esos años 60 y, como yo dije, primero 3, 4 años de la década del 70, sin duda. Y luego, como novelista, construyó personajes como Inés, esta Inés del alma mía, ¿no? Que debieron también enfrentar un mundo hostil, un mundo agresivo, un mundo que no perdonaba a la mujer ningún tipo de error, ni menos la infidelidad, ni menos el atreverse a una sexualidad no autorizada legalmente, claro. Entonces sí, esta Isabel Allende, que proyecta mucho de su personalidad en sus personajes femeninos, sin duda. Entonces, las hace vibrar en un mundo que es inhóspito para ella. Las hace sobresalir en un mundo que es absolutamente odioso para las mujeres. Un mundo déspota para las mujeres, sin duda. Entonces, como Inés tiene que luchar con dientes y muelas, con arañazos, con fuerza, para poder salir adelante, para no dejarse pisotear. Eso es lo que produce Isabel Allende cuando crea sus personajes femeninos. Eso es lo que vemos en esta novela, Inés del alma mía. Entonces, y tiene que sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Con decencia, con la decencia de toda mujer soñadora. El querer sobresalir, el querer ser libre, el querer luchar
El querer ser mujer no implica indecencia, pero eso es lo que la gente no entendía. Eso es lo que Inés Suárez entiende y quiere ser. Ser y tener su dignidad, claro, claro que sí. Entonces buscan estos nuevos horizontes, por supuesto que sí. Buscan estos nuevos horizontes, buscan estas aventuras peligrosas para los hombres. Imagínense ustedes embarcarse para las Indias, lo que significaba para una mujer. Hay que ser muy valiente, ¿verdad? Entonces, y no resignarse a esperar la muerte de su esposo, a esperar esas noticias funestas que solían llegar desde las Indias. Entonces, amigos, vamos, para terminar, yo he querido darles una pequeña introducción, a ver si los entusiasmo, y van por la novela, amigos, y la leen, después la pueden comentar. Me agradaría mucho, una gran novela, amigos. Hay tanto, tanto que decir, y yo tengo tanto. Ustedes vieron, yo estaba comentando, citando de un texto que yo escribí hace tiempo. Y dije, bueno, hoy voy a rescatar esa autora. Yo una vez hablé sobre los personajes femeninos, pero en general. Pero ahora quería dedicar un programa exclusivo a Isabel Allende y a esta novela, que es una de las novelas que más me ha gustado de ella. Así que, amigos, gracias por su atención. Hemos comenzado diciembre y tengo varias otras cositas ahí. Así que yo creo que ya dentro de poco va a estar el programa en el canal para que lo puedan ahí comentar, ver, en fin. Chao, amigos, nos vemos ya, rapidito, antes que llegue la Navidad. Chao, amigos.